Había en los confines de un pueblito olvidado una mansión cuyas sombras parecían haber tomado vida propia, extendiéndose por sus muros y recovecos como una suerte de lamento perpetuo. Habían pasado generaciones desde que alguien cruzó su umbral con la intención de permanecer, y en aquel entonces ya corrían rumores de cosas extrañas. Decían los ancianos del lugar, cuando aún eran jóvenes, que la última familia que habitó la mansión desapareció de manera tan misteriosa como espantosa, un silencio absoluto envolvió la propiedad y sus escaleras rechinantes, como si cada grieta y cada piedra guardara el eco de su sufrimiento. Nadie en el pueblo quería recordar aquella época oscura, y, sin embargo, los muros de la mansión seguían siendo una herida abierta que la memoria colectiva evitaba tocar. Por esta razón, los aldeanos comenzaron a llamarla la Casa del Olvido. Las ventanas de la mansión miraban al vacío, reflejando una nada insondable en sus vidrios polvorientos, y cuando la brisa de la noche acariciaba sus paredes, era como si un susurro, apenas audible, se deslizara entre las hojas y el viento. En una noche de otoño, un forastero llegó al pueblo, atraído por la leyenda de la Casa del Olvido. Decían que era un estudioso, un hombre de mente firme y corazón templado, que despreciaba las supersticiones. Al escuchar la historia, y ver el desdén con el que los habitantes hablaban de aquella casa, sintió una curiosidad que lo invadió de inmediato. Se llamaba Alexander. Decidió que iba a pasar la noche en la mansión, desafiando tanto al miedo como a las sombras. Aquella misma noche, Alexander preparó sus pertenencias, una lámpara de aceite y una libreta para anotar sus observaciones, y con paso firme se dirigió a la mansión. Al llegar al umbral, una sensación fría recorrió su cuerpo, algo que intentó descartar como una simple reacción al cambio de temperatura. La puerta, sorprendentemente, se abrió con facilidad, como si una mano invisible la guiara en un acto de bienvenida. Entró, y el primer paso que dio resonó en la penumbra, despertando un eco que parecía tener vida propia, como si algún oscuro espectador estuviese allí, observando, esperando. Apenas cruzó la entrada, un olor a humedad y encierro se le coló por las fosas nasales, mezclado con un extraño perfume a flores marchitas, un aroma tan penetrante que parecía moverse en el aire, como si de algún modo se tratara de un ser vivo. Sus ojos, acostumbrados ya a la penumbra, comenzaron a distinguir formas que parecían retorcerse en los rincones, muebles cubiertos de polvo, espejos que reflejaban su silueta con un retraso extraño y paredes llenas de grietas que parecían conformar un patrón incomprensible. Mientras avanzaba por el pasillo principal, los pasos de Alexander resonaban sordamente. Fue entonces cuando sintió un ligero temblor bajo sus pies, como si el suelo mismo se quejara de su presencia. Pero, decidido, continuó. El silencio de la casa parecía crecer, como si los propios muros contuvieran la respiración, aguardando. En un rincón oscuro del vestíbulo, vio algo que lo dejó petrificado por un instante, una antigua pintura, ennegrecida por el tiempo. La figura en el lienzo parecía observarlo desde lo profundo de unos ojos apagados. Un destello de terror lo invadió, juraría que esos ojos habían parpadeado, pero se obligó a pensar que solo era el reflejo de su lámpara titilante. Alexander continuó, aunque sus pasos eran ya inseguros. Con cada metro que avanzaba, sentía que algo cambiaba a su alrededor, una transformación que era casi imperceptible. Las sombras parecían alargarse, y una extraña vibración, como el susurro de voces lejanas, parecía flotar en el aire, llenando el silencio de palabras inaudibles. Pronto llegó a una gran sala, y allí, bajo la luz temblorosa de su lámpara, Alexander pudo ver algo escrito en la pared, palabras talladas con violencia: el olvido aguarda a quien perturbe este sueño. El mensaje era tan claro y desgarrador que, por un momento, sintió que debía marcharse, que no tenía derecho a permanecer allí. Sin embargo, contra toda advertencia, se adentró más. Alexander siguió avanzando, atravesando aquella sala en penumbra, donde el polvo y el olvido parecían haberse acumulado como una capa viscosa. El eco de sus pasos se sentía cada vez más distante, como si se filtrara en algún rincón oculto de la casa. El mensaje tallado en la pared seguía ardiendo en su mente, pero una mezcla de escepticismo y arrogancia lo empujaba a desafiar la advertencia. Llegó a un pasillo flanqueado por puertas cerradas. Todas parecían idénticas, pero al intentar girar las perillas, Alexander descubrió que estaban firmemente bloqueadas. El aire era cada vez más pesado, casi tangible, y su lámpara proyectaba sombras alargadas en las paredes, sombras que parecían retorcerse de manera inquietante, como si tuvieran vida propia. Mientras avanzaba, un sonido sutil rompió el silencio, un murmullo bajo y constante,
que parecía emanar de los muros. Al principio, creyó que eran ecos de sus propios movimientos, pero el sonido era inconfundible, y pronto empezó a adquirir una tonalidad de sufrimiento, como el llanto apagado de alguien atrapado en un sueño eterno. Alexander se detuvo, intentando localizar la fuente de aquel lamento, pero en cuanto permanecía quieto, el susurro se desvanecía en el aire, como si nunca hubiera existido. Finalmente, al fondo del pasillo, una de las puertas entreabiertas llamó su atención. Titubeó, sintiendo como un frío espantoso le recorría la espalda. Sin embargo, su obsesión por desentrañar el misterio de la casa lo empujó a avanzar. Abrió la puerta y entró en una habitación que parecía suspendida en el tiempo. Las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos, rostros sombríos y desprovistos de vida que lo observaban con ojos vacíos, llenos de una tristeza profunda. Los retratos lo inquietaron de inmediato, y en el silencio, le pareció que aquellos rostros comenzaban a cambiar. Primero de forma sutil, luego con una claridad aterradora, las bocas de los retratos parecían abrirse en un grito mudo, y los ojos, ahora llenos de un terror indescriptible, parecían pedirle ayuda. Sintió el impulso de apartar la mirada, pero una fuerza invisible lo obligaba a seguir observando, como si aquellos ojos inertes quisieran transmitirle algún secreto espantoso. De repente, sintió una presión helada en su hombro. Al girarse, su lámpara reveló la figura de una mujer, vestía un largo vestido negro, raído y desgarrado, y su rostro estaba parcialmente cubierto por un velo oscuro. Aquellos ojos, hundidos y sin vida, parecían mirarlo desde algún lugar remoto, un abismo de sufrimiento en el que Alexander no pudo evitar quedar atrapado. La mujer extendió una mano temblorosa hacia él, señalando hacia una de las paredes de la habitación. Allí, como si hubiera sido recién grabado, pudo ver otro mensaje: aquellos que miran demasiado hondo encuentran respuestas que no desean. La escritura parecía estar hecha con una mezcla de polvo y sangre, y el significado era tan claro como espeluznante. Sin querer retroceder, Alexander trató de hablar, de preguntarle algo, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. La mujer desapareció tan súbitamente como había aparecido, y en su lugar, solo quedó una sensación de vacío que se aferraba a cada rincón de la sala. El silencio volvió a reinar, aunque ahora era un silencio denso, sofocante, que aplastaba toda esperanza. Fue entonces cuando lo sintió. Algo se movía en las paredes, algo que parecía escurrirse entre las grietas, como una sombra líquida que lentamente cobraba forma. Era una negrura inhumana, de la que se desprendían susurros incoherentes y lamentos que, aunque lejanos, parecían susurrar su nombre. Trató de moverse, pero sus pies parecían atados al suelo, y por un instante se sintió como parte de aquella casa, atrapado en un ciclo de sufrimiento sin fin. Los retratos en las paredes, aquella pintura antigua en el vestíbulo, y ahora las grietas de las paredes, todo parecía formar un patrón, una trampa que devoraba lentamente a quien osara desafiarla. Alexander sentía su mente resquebrajarse, sus pensamientos invadidos por una espiral de sombras y recuerdos ajenos, y comprendió que la casa, o algo en ella, lo estaba absorbiendo poco a poco. Con esfuerzo sobrehumano, logró recuperar el control de su cuerpo y, tambaleándose, corrió hacia la puerta. Pero el pasillo parecía haberse alargado, estirado en una dimensión imposible, como si el espacio mismo quisiera evitar que escapara. La negrura que antes observaba en las grietas se extendía, formando un sendero oscuro que lo perseguía, y sentía que si lo alcanzaba, jamás volvería a ver la luz del día. Desesperado, Alexander luchó contra el terror que lo envolvía mientras corría por el interminable pasillo. La oscuridad a sus espaldas parecía ganar terreno, arrastrándose como un manto de sombras vivientes. Sus pasos se volvieron frenéticos, y su respiración, entrecortada y errática, resonaba en cada rincón de aquella maldita casa. Pero por más que avanzaba, cada puerta y cada esquina se deslizaban hacia el infinito, burlándose de su intento de escapar. Finalmente, llegó a una escalera que descendía hacia las profundidades de la mansión, una escalera que no recordaba haber visto antes. No tenía opción, debía descender o enfrentarse a aquella negrura que se cernía sobre él como una ola inmensa y voraz. Se lanzó hacia abajo, tropezando en su prisa y cayendo al suelo al final de la escalera, pero en cuanto se levantó, sintió el aire más frío y denso que nunca, como si el corazón mismo de la casa latiera bajo sus pies. Ante él se abrió una habitación circular, iluminada apenas por una luz fantasmagórica que parecía no tener fuente. En el centro de la habitación yacía un espejo de marco dorado, viejo y oxidado, que reflejaba no su imagen,
sino una versión distorsionada de sí mismo, un rostro desencajado y desfigurado por el horror. Se acercó, hipnotizado, incapaz de desviar la mirada. A medida que se acercaba, sus propios ojos en el espejo parecían gritarle, como si desde el reflejo quisiera advertirse algo. Fue entonces cuando una mano emergió del espejo. Era pálida, casi translúcida, y lo agarró con una fuerza indescriptible. Sintió el frío penetrar hasta sus huesos, como si el contacto le absorbiera la vida misma. Luchó por liberarse, pero era como si el espejo tuviera conciencia propia, y con cada tirón se veía más atrapado en aquella oscuridad abisal que ahora se extendía dentro del cristal. Mientras su cuerpo era arrastrado hacia el espejo, su mente se llenó de imágenes de aquellos que habían perecido antes que él, todos atrapados en la eternidad de aquella casa, absorbidos por el olvido. La desesperación en sus rostros, sus gritos mudos, todo ello se unía a la negrura que lo rodeaba. Entendió, en un último y terrible momento de lucidez, que la casa no era más que una prisión, un devorador de almas que eternamente llamaba a sus víctimas. En un último acto de resistencia, Alexander trató de gritar, pero su voz se perdió en el eco de la casa, ahogada por el peso de todas aquellas almas atrapadas. Su mano desapareció en el espejo, luego su brazo, su torso, hasta que su rostro, pálido y deformado por el miedo, fue lo último en ser engullido por el cristal. El espejo se oscureció, y el reflejo de Alexander se desvaneció para siempre. La luz fantasmagórica desapareció, y el silencio volvió a cubrir aquella habitación como una losa. La casa quedó en calma, como si nada hubiera ocurrido. Afuera, el viento soplaba suavemente sobre el pueblo, y la vida continuaba. Pero si alguien hubiera tenido el valor de cruzar el umbral de la mansión esa noche, habría notado que un nuevo retrato adornaba la pared de la entrada. En él, un hombre con expresión aterrada miraba hacia el vacío, sus ojos llenos de un miedo eterno. Y así, Alexander pasó a formar parte de la casa, otro rostro en la galería de almas perdidas, atrapado en el olvido. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté hacerlo. Si les gustó, no olviden dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse el próximo contenido. Y si quieren ayudarme a crecer, compartan este video con sus amigos. Nos vemos en el siguiente, hasta la próxima.